Bien, muy buenos días con todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra próxima sesión. Bueno, mi nombre es Ornella Chávez Inagaki, yo soy docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y estaré acompañándolos en la moderación de esta sesión. Bueno, a continuación, con la presentación seguimos con las presentaciones científicas de la Jornada Académica de Salud 2026, organizada por la UPC, y vamos a escuchar una presentación sumamente importante, el cual abordará una enfermedad parasitaria de gran impacto para la salud pública y la producción ganadera, ¿no? Que afecta tanto a diversos países de la región, incluyendo a Perú. Bueno, vamos a escuchar un tema importante sobre la hidatidosis causada por el parásito Echinococcus granulosus, el cual estará a cargo del doctor Oscar Jensen de Argentina. Bueno, permítame presentarlos, por favor. Él es médico veterinario de campo, productor ovino y referente en producción animal y control de zoonosis en la provincia de Chubut, Argentina. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a la prevención, investigación y control de la hidatidosis, áreas en las que él ha desarrollado una labor sostenida durante décadas en el sur argentino. El doctor nos brindará la ponencia titulada Herramientas y estrategias disponibles para controlar la hidatidosis. Doctor, ahora le doy el espacio para que usted tome la palabra. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, colega Iñagaki. Doctor, Me discúlpeme, alegra- discúlpeme, doctor. Solamente para brindar una indicación a quienes nos acompañan virtualmente, no olviden que al finalizar la ponencia, ustedes pueden realizar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que tiene el Zoom. Asimismo, por favor, ingresen al chat, ¿sí? Donde se va a compartir más adelante el enlace para que puedan registrar su asistencia. Ahora sí, doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. eh, bueno, una alegría enorme poder conversar con ustedes a la distancia, ¿no? Espero que en algún momento lo podamos hacer personalmente. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la profesora Lía Segami y especialmente a la profesora y colega Ornella Chávez Iñagaki por permitirme participar a la distancia de estas jornadas académicas de salud. Les cuento, me crié en el campo entre perros y ovejas. Estudié veterinaria pensando en las ovejas. Hace ya muchos años, en 1984, ingresé al programa de control de hidatidosis de la provincia de Chubut. Y ahí me quedé por 36 años, trabajando siempre en hidatidosis. Hoy, en el año 2026, ya no tenemos dudas que a la hidatidosis la podemos controlar. Ese va a ser el tema de hoy. Hoy tenemos el conocimiento, tenemos las experiencias, tenemos las herramientas y las estrategias. En muchos encuentros se habla de una salud, esa integración que nos propone la modernidad de la salud humana, la veterinaria y el ambiente. Muchos programas de hidatidosis, sin saberlo, trabajaron así. Pero hoy los programas de control de hidatidosis necesitan ser repensados y debemos planificar una nueva forma de control de hidatidosis en el marco de los programas holísticos. En el siglo XXI se nos siguen enfermando chicos y eso no debería ocurrir. A ver, ¿por qué no puedo avanzar? Ahí sí. Vivo en el sur de la Patagonia Argentina. Sarmiento se llama mi pueblo. Nos separan de ustedes de Lima unos 5.000 kilómetros, pero compartimos la misma pasión, el pensar y el hablar de hidatidosis. En esta región, ubicada al sur de mi
en el centro de la Patagonia, trabajé durante 36 años. El Estado me permitió trabajar y también hacer investigación siempre en esta zona. Esto mide 450 kilómetros de la cordillera al mar, 150 kilómetros del norte al sur. Hay unos 700 establecimientos agropecuarios, chacras chiquitas, estancias, 1,5 millones de ovejas. En esta zona endémica vivimos unas 30.000, 35.000 personas en 10 pueblos y con unos 5.000 perros. En toda esta zona tengo registrado 259 casos de hidatidosis en estos 36 años. Aprendimos mucho y hoy voy a tratar de compartir algo con ustedes. Especialmente aprendí cómo funciona realmente la hidatidosis en el campo, cómo funcionan los pueblos y ciudades. En la facultad nos enseñaron que hidatidosis era una zoonosis rural. Acá también es una zoonosis urbana, al menos en esta zona donde yo trabajé. La Organización Mundial de la Salud clasificó a hidatidosis a equinococosis quística como la enfermedad con las herramientas listas para ser controlada. Decían que en el 2020 la íbamos a tener controlada. Y aquí estamos. Pasaron ya 6 años y la enfermedad hidatidosis sigue presente. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe que se llamaba Iniciativa para el Control y Eliminación de Hidatidosis en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y también en Perú. Indicaban que había que hacer educación, que había que desparasitar los perros, que había que vacunar las ovejas, pero no decían nada del control de faena. Y el control de faena es la primera y la más antigua de las herramientas de control. Si miran acá la lista de autores, hay de todos los países y también hay de Perú. En el 2019, esos mismos países, a lo que se les sumó Paraguay, aprobaron el programa regional para la eliminación de la hidatidosis entre el 20 y el 29. Acá pueden ver este programa. La pregunta ahora es realmente muy simple. ¿Qué estrategias y herramientas tenemos disponibles para implementar un programa de control? A partir de esta diapositiva, vamos a revisar juntos las principales herramientas disponibles para el control. Algunas son muy antiguas y otras son muy modernas, pero todos buscan lo mismo, romper el ciclo de hidatidosis. El control canino. Miren de qué año se empezó a hacer control canino. Es una herramienta de prevención. Intentamos controlar la población de los perros. El objetivo es tener menos perros y fomentar la tenencia responsable. Ayer la colega Ornella, la coordinadora de esta charla, dio una excelente charla sobre la tenencia responsable. Es una medida muy importante, pero debemos tener claro algo. No rompe el ciclo de hidatidosis. Otra de las medidas, fíjense también en qué año se empezó a utilizar, es proteger la huerta familiar, cercar la huerta, y con eso ¿qué buscamos? Que los perros no puedan hacer caquita, no puedan cagar dentro de la huerta y contaminarnos la lechuga, la selga
especialmente todas las verduras de hoja. Es una medida muy útil para proteger a las personas. Pero nuevamente debemos tener algo muy claro. No rompe el ciclo de hidatidosis. La educación para la salud. 1863 empezamos a hablar de esto en Islandia. Uno de los pilares del control de hidatidosis. Es una de las medidas más importantes. Probablemente sea la más linda y la más fácil de utilizar y la que todos utilizamos. Educamos a los jóvenes y a los adultos para que prevengan y eviten que se enfermen nuestros niños. La educación por sí sola tampoco rompe el ciclo de hidatidosis. Es una medida de prevención. Entonces la pregunta, si estuviéramos en televisión, diríamos, la pregunta del millón es, ¿qué herramientas sí rompen el ciclo? La primera de ellas es el control de faena, la primera medida relevante. La empezamos a utilizar hace 170 años en Islandia. Y tenemos que tener algo muy claro. Cada vez que impedimos que un perro coma un hígado, coma un pulmón con quistes hidatídicos, rompemos el ciclo. Así de simple. La carneada en el ámbito familiar, la que realizamos en nuestras casas, la que realizamos en los establecimientos agropecuarios, es una práctica muy difundida y además cumple una función sumamente importante, la seguridad alimentaria de los que vivimos en el campo. Pero hay una regla de oro: nunca dar vísceras crudas a los perros. Esta es una recomendación muy fácil de decir ahora, por ejemplo, de escribir cada vez que hacemos un paper, un libro, pero es muy difícil de aplicar en la vida real, en la vida de todos los días. Estamos tratando de cambiar una conducta muy arraigada, sostenida por años de costumbres y tradición. Por eso el desafío no es prohibir la carneada familiar. El desafío es mejorar las condiciones en que se realiza esta y el destino que le damos a las vísceras. Las vísceras que nos tienen que preocupar son el hígado y los pulmones. Ahí están la mayoría de los quistes hidatídicos. Debemos aspirar a algo muy simple: una faena segura. Una pequeña reflexión. ¿Cuántos de nosotros que siempre damos recomendaciones sobre hidatidosis alguna vez carneamos en el campo? Y esto lo digo con todas las letras en rojo y en mayúscula. Defiendo la carneada familiar. Defiendo la carneada en el establecimiento agropecuario. Comer carne, la carne que producimos, es la seguridad alimentaria de mi familia. Otra cosa es la faena comercial en mataderos y frigoríficos. En los pueblos y las ciudades, el control en estos lugares es una situación necesaria y fundamental. Estas son todas fotos de mataderos de la zona rural de mi provincia. Aquí podemos y debemos hacer el control, porque hay una regla básica. El dueño del matadero o el frigorífico gana dinero carneando animales. Entonces debe cumplir con sus obligaciones, pero el Estado lo debe controlar. Acá también hay una regla muy clara. El único destino de las vísceras parasitadas con quistes hidatídicos debe ser el digestor, la caldera.
No puede ocurrir que vísceras con quistes provenientes de alguno de estos lugares termine en la boca de un perro. Otra reflexión, otra pregunta. En el matadero, en el frigorífico más cercano a ustedes, ¿cuánto hace que fue la última vez que se prendió la caldera o el digestor para esterilizar vísceras con quistes? La segunda medida de control, la desparasitación de los perros. Hace 50 años que la conocemos. Probablemente sea la más fácil y la más barata de implementar. La idea es que si fallamos en la faena, la ciencia hace 50 años nos puso a disposición el antiparasitario para los perros. Cada vez que desparasitamos un perro, eliminamos el gusano de su intestino y rompemos el ciclo. Con la faena evitamos que el perro se enferme. Con el antiparasitario limpiamos al perro ya infectado. La droga que utilizamos se llama praziquantel. Se la conoce desde el año 75 y es muy fácil de utilizar. Es segura, es barata, fácil de conservar, fácil de administrar y en algunos lugares la provee el Estado. Otra pregunta. Averigüen cuándo fue la última vez que su municipio, su provincia, su país compró antiparasitarios. Ahí van a tener una idea bastante clara de cuánto perros desparasitados. La tercera medida de control es la vacunación del ganado. Hace ya más de 10 años que la tenemos. Si fallamos en el control de faena, si la desparasitación de los perros no anda bien, la ciencia nos puso a disposición una tercera herramienta, la vacuna EG95. Cada vez que vacunamos una oveja o una cabra, le damos inmunidad. Y si el animal ingiere huevos, no se enferma. Está disponible en frascos de 24 dosis para la oveja y 12 dosis para el vacuno. Otra pregunta. ¿Cuántas vacunas compró Perú para prevenir hidatidosis? En este librito hay mucha información de hidatidosis. El libro está disponible. Si a alguien le interesa, me escribe y se lo envío en un PDF. Los ensayos hechos en Argentina llevaron mucho tiempo. En 1995 vacunamos el primer cordero y en 2001 el primer caprino. Solo lo recordamos para tomar dimensión del tiempo, porque de aquellos ensayos en Argentina ya pasaron 30 años. Este fue un momento histórico, con la aplicación de la primera dosis de la vacuna comercial para prevenir hidatidosis. Esto lo empezó un francés, Félix Debé, en 1920. David Hitt y Gemmel lo continuaron en los 70. Marshall Hightower en los 80. Nosotros los chubutenses nos sumamos en los 90. Tecnovac se sumó en el año 2000. Dos ejemplos de cómo se está aplicando la vacuna en el mundo. En la Patagonia Argentina, en Chile, los colegas la aplican con una premisa. Una oveja con hidatidosis es menos productiva y es un animal enfermo. Si le aplicamos la vacuna, mejoramos la salud de la gente, la sanidad del rebaño, la productividad y la economía del productor. El veterinario Tomás Chacón lo presentó esto el año pasado en el Congreso Mundial de Hidatidosis. La conclusión fue muy clara. La vacuna funciona. Es protectora incluso si no se cumple con los esquemas recomendados. El tamaño y la viabilidad de los quistes
se reduce drásticamente y por lo tanto disminuye el riesgo de infección de los perros. Él nos decía, la era de los hígados limpios ha comenzado. Los chinos. Los chinos están aplicando casi 40 millones de dosis por año en un programa que empezó en el 2016. Desparasitan perros, hacen control de faena, capacitan y vacunan. Mejoraron los ingresos netos por cápita del ganadero, la producción bruta por cápita y mejoró la salud de la gente. Nuevas estrategias. Vacuno, desparasito y vacuno por separado son exitosas, pero si las sumamos son mucho mejor. El profesor Torgenson ha hecho modelos matemáticos y con eso nos está diciendo que si combinamos dos desparasitaciones anuales con una vacunación, el control de hidatidosis se logra mucho más rápido y con menos tratamientos por año. Ahora, podemos combinar las tres: vacunación, desparasitación y control de faena. Cuando aplicamos las tres al mismo tiempo, mejoramos mucho el control y este es mucho, mucho más rápido. Podemos sumar otra opción, que es retirar para la faena los animales adultos de un establecimiento. Y si es mucho mejor si puedo retirar solo aquellos que dan positivo a la serología o la ecografía, dos herramientas que ya están disponibles. Esta es una medida bastante difícil de aplicar, pero no quería dejar de comentárselo. En definitiva, las herramientas existen. El desafío es aplicar estas herramientas. Miren este mapa. ¿Cuántos países que tienen o tuvieron programas de control de hidatidosis? La mayoría desparasitando perros. Algunos le sumaron el control de faena. Fíjense qué pocos países lograron eliminar. Y todos están en islas. Islandia, Nueva Zelanda, las Islas Malvinas, Tasmania y Chipre. En territorios continentales, como Perú, como Argentina, no pudimos repetir estos logros. Según la Organización Mundial de la Salud, en cada momento, en este momento, hay aproximadamente 1 millón de personas afectadas por hidatidosis. Y cada año se notifican 200.000 nuevos casos en los 153 países con hidatidosis. En mi Argentina, si sumamos los datos que nos aporta el Ministerio de Salud y las subnotificaciones que sacamos en cada provincia, se enferman 4 niñitos por día. La pregunta sería, en Perú, ¿cuántos niños por día se enferman de hidatidosis? Hay un informe epidemiológico de las regiones de América del Sur que tiene los datos del año 22 y 23. Acá están marcados todos los casos de hidatidosis de Perú y todos los casos en menores de 15 años de Perú. Les leo algunos datos. El total para estos 2 años fueron 8.535 casos. De ellos, 1.200, el 14% en menores de 15 años. En Lima
Se registraron 2.570 casos, el 30% del total. Interpreto que muchos pacientes se diagnostican y tratan en la capital, aunque la enfermedad se produce en el sur y en el centro de vuestro país. El informe también señala que en Perú se realiza vigilancia de la infección canina mediante el ISA, el famoso coproantígeno, aunque no encontré un solo dato en este informe. Y para estos 2 años se reportaron 27.000 perros parasitados. Si estimamos que en esta zona hay entre 3 y 4 millones de perros, la cobertura sería muy, muy baja. Tienen muy buenos datos de mataderos. Tienen registrado casi 1.300.000 animales infeccionados, de los cuales más de 219.000 tenían quistes hidatídicos. 16% en bovinos, 20 en ovinos, 30 en cerdos. En otras palabras, 1 de cada 6 animales que se faenaron y se registraron en los lugares de faena de vuestro Perú, 1 de cada 6 tenían hidatidosis. El informe concluye que la hidatidosis quística sigue siendo un problema importante de salud, especialmente en el centro y en el sur de vuestro país. La hidatidosis sigue siendo una realidad sanitaria en Perú. Estamos llegando al final de nuestra charla a la distancia y creo que vamos cumpliendo con el tiempo que nos pidió la coordinadora. Si necesitan información de hidatidosis, en esta página hay bastante. Hay un Facebook también con hidatidosis. Hay un WhatsApp. Me mandan vuestro teléfono y los sumo a este grupo que se llama Solo Hidatidosis y tratamos de que hablemos solo de hidatidosis. Nos cuesta mucho eso, pero lo estamos logrando. Y aquellos que utilicen el correo electrónico me pueden escribir. A veces tardo, pero siempre, siempre contesto. Quiero cerrar esta charla con un mensaje de esperanza. La hidatidosis se puede controlar y la debemos controlar. Los técnicos hoy tenemos el deber de controlarla. Pero esto no depende de una sola persona, no depende de una sola institución. Debemos trabajar todos juntos, bajo ese paraguas de una salud. Y debemos aplicar siempre las medidas que rompen el ciclo del parásito. Las volvemos a reiterar. Desparasitar los perros, no dar hígados y pulmones a nuestros perritos y vacunar a nuestro ganado. Hidatidosis te vamos a ganar, no tengo dudas, porque hoy sabemos cómo hacerlo y tenemos disponibles las herramientas y las estrategias. Solo en nuestros países, al menos en Argentina, nos faltan 2 cositas. Que las políticas sanitarias respalden a los programas de control de hidatidosis. Y los que manejan los recursos del Estado, los recursos económicos, bajen fondos para financiar a esos programas. Muchas gracias, Lima. Muchas gracias, Perú. Y ojalá nos podamos encontrar. Y si es posible, charlando con ustedes, pero también con los pequeños productores de vuestro país. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Agradecemos infinitamente su presentación, ¿no? Y que haya compartido con nosotros todas las actividades que ha realizado a lo largo de su carrera, ¿no? Sus experiencias y, bueno, sus valiosos conocimientos. Lo apreciamos muchísimo, ¿no? Así hemos podido conocer un poco más cuáles son las herramientas y las estrategias que
que se encuentran disponibles actualmente, ¿no? Para el control de la hidatidosis, enfermedad causada por la equinococosis granulosos. Entonces, usted con su experiencia, con mucha gratitud también, ¿no? Nos ha hecho llegar información que ha resaltado, bueno, la importancia de poder implementar estas medidas que estamos seguros que van a fortalecer, ¿no es cierto?, la parte preventiva, el manejo, van a fortalecer también las acciones que se deben implementar, ¿no?, para poder controlar esta enfermedad, que sabemos que debe tener un enfoque, ¿no? Estas acciones deben estar enfocadas bajo, digamos, una perspectiva de una salud, integrando, como dijo ustedes, a todas las instituciones. No podemos solamente esperanzarnos de una sola estrategia, ¿no? La tenencia o solo la vacunación, sino a manera general debemos integrar todas esas actividades, ¿no? Tanto el control en el ganado como con los animales de compañía, la concientización de la población. Obviamente hay que incentivar a las autoridades sanitarias también, ¿no es cierto?, para que puedan implementar y fortalecer las políticas públicas. Y con usted nos ha dado unos mensajes de esperanza que podamos, esperamos que podamos implementarlos también en nuestro país. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer sus experiencias y por la oportunidad y la voluntad de seguir apoyándonos, ¿no? Entonces, de esta forma, le agradecemos al doctor. No sé si tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, bueno, acá veo un comentario. El doctor Román Vances nos comenta: felicitaciones, doctor Oscar, por el esfuerzo. En Perú faltaría impulsar la vacunación en ovinos. ¿Cuál sería el esquema de vacunación y a proponer? Gracias, doctor. Sí, doctor, el esquema de vacunación es simple. Iniciamos cualquier esquema de vacunación con 2 dosis a los corderos, a los chivitos, a partir del mes de edad y con un mes, al menos un mes de separación entre la primera y la segunda dosis. Con eso tenemos una buena cobertura. Y también en el primer año sería importante vacunar a todas las madres. En esta enfermedad y con la protección vacunal es muy importante la inmunidad calostral que la mamá le pasa a su cordero. Recordemos que en los rumiantes hay una fuerte impronta las primeras horas de vida del cordero, donde es permeable a su intestino, al paso de las grandes proteínas hacia la circulación, donde podrían pasar los anticuerpos que la madre les entrega a través del calostro. Entonces lo tenemos al corderito, al chivito protegido para cuando en su cuando está finalizando su tercera, ingresando a su cuarta semana de vida, empieza a comer pasto, donde podría comer caquita de perro, un perro parasitado así se enferma. Entonces, vacunamos con 2 dosis al cordero, una dosis a las madres y después, en los años subsiguientes, una dosis de refuerzo hasta que completamos el tiempo en que eh, se recambia toda la majada de cada establecimiento. Por ejemplo, en Patagonia, que hay pastos duros, hay mucha arena, el recambio que hacemos a nuestras ovejas es aproximadamente a los 6 años. Si estuviéramos en alguna chacra, ahí ya la oveja puede vivir 9, 10 años. Muy bien, gracias, doctor. Excelente. Entonces, bueno, ya nos comentaron una de las estrategias, uno de los elementos de la estrategia más efectiva para reducir la transmisión de quinococos granulosos. ¿Qué otras estrategias nos podría comentar, doctor, sumado a lo que he mencionado? De repente, ¿cómo sería el manejo antiparasitario en los perros? ¿Qué otras, de repente, elementos nos podría mencionar? Bueno, la estrategia más y la herramienta más utilizada es la desparasitación canina. Esa es muy fácil de utilizar. Hoy el praziquantel es un antiparasitario barato. En muchos lugares lo compra el Estado. Lo que tenemos que tener en claro es que
yo tengo que seguir el ciclo epidemiológico del Echinococcus granulosus y su periodo prepatente. Por eso es que en los lugares donde se utiliza como única herramienta, recomendamos desparasitar los perros cada 45 días, cosa que ningún parásito llegue a adulto y empiece a contaminar nuevamente el suelo con sus huevitos. Lo más difícil del antiparasitario no es comprar el antiparasitario, no distribuirlo en los lugares, no llevarlo a los puestos, a los lugares donde hay perros, sino que el antiparasitario, la única forma que hay que sea efectiva es que llegue al estómago del perro. Si queda en la oficina del Ministerio de Salud, si queda en la oficina del veterinario, si queda en la estantería del poblador rural, el antiparasitario no hace nada. Debe llegar, entrar por la boquita del perro y llegar a su estómago para que se disuelva y la droga entre al intestino, y en el intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno, donde tenemos el equinococcus, lo pueda matar. Muy bien, gracias, doctor. Por aquí también tenemos otra pregunta. Gustavo Roldán nos comenta, ¿no? Que está sorprendido por los datos que usted ha presentado, ¿no? Los datos estadísticos de faena, y pregunta si serán similares en Argentina. Buenas tardes, Gustavo. Un cordial saludo de la Patagonia. Gustavo vive en el norte de Argentina. También nos separan como 2000 kilómetros de él. Eh, sí, yo también tremendamente sorprendido de los datos de Perú, que son datos oficiales aportados por la Organización Panamericana de la Salud. Y en Argentina los datos para todo el país son similares, doctor Roldán. Son bastante similares, no están tan difundidos, y especialmente tenemos esperanzas el que el SENASA, que fiscaliza la faena de 12 millones de vacunos y 1 millón de ovinos al año, empiece a bajarnos a los programas de control sus datos. Muy bien, doctor. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias por su respuesta y por la pregunta de Gustavo. Para finalizar, también hay otra pregunta que me hacen llegar por otros medios. Nos preguntan aquí, ¿no? ¿Qué rol podría cumplir la educación comunitaria, la educación, ¿no? Sanitaria, en relación también con la tenencia responsable de los perros? O sea, con respecto a lo que es la prevención de la hidatidosis. Si bien es cierto, usted ya lo comentó, pero de repente fusionando estos dos elementos, podría darnos un último comentario, por favor. Eh, Tanto el control de la población canina y la tenencia responsable, como la educación para la salud, son herramientas fundamentales, especialmente la educación. Pero no podemos basar nuestros programas solo en educación. Uno de los ejemplos que hay y que yo lo he vivido personalmente, es algunas comunidades indígenas originarias de la Patagonia Argentina y algunas comunidades originarias de la zona de Junín, en las altas cumbres de Perú, donde me he encontrado con gente que hace 30, 40 años le habían enseñado que no debían dar las vísceras eh, crudas a los perros, y en la carneada le entregaban las vísceras. Y yo les comentaba, pero ¿por qué se las da? Dice, yo sé que no se la tengo que dar. Mi papá me enseñó que a él le habían enseñado que las vísceras había que enterrarlas. Y en la meseta de Junín me mostraban el suelo duro, pura piedra. Me decían, doctor, ¿cómo hago yo para enterrar estas vísceras acá? Eh, no podemos basar nuestros programas solo en educación. Debe ser un componente fundamental, pero las herramientas que rompen el ciclo es la desparasitación, la eliminación de los hígados y pulmones con vísceras crudas
con quistes hidratídicos y la vacunación del ganado. Esas tres herramientas son las que rompen el ciclo. Muy bien, doctor. Ahora que justo comenta este tema de las vísceras, que si bien es cierto, todas esas estrategias se tienen que ir adaptando al contexto de cada área, ¿no? De cada región. Recuerdo que una vez una colega mencionó que en algún lugar, ¿no? Donde ella trabajaba, creo que era en Uruguay, un pueblo, una comunidad de Uruguay, las personas todas les daban las vísceras, ¿no? Les daban las vísceras y pues ella no podía como que cambiar ese hábito, ¿no? Esa costumbre. Entonces, lo que optó era por cambiar el mensaje y de repente educar a la población para que cocinen esas vísceras antes de darle a los animales, ¿no? No sé qué Eh, opina. Uno de los temas que más tratamos es la faena segura, eh, y donde tenemos que ofrecerle al productor rural, no decirle que no carne más, no, no decirle que no dé hígado y pulmón a los perros, que lo cocine, sino darle un montón de posibilidades Ujú, para que él pueda mejorar su faena y pueda mejorar su manejo de las vísceras. Una de las posibilidades es aprender a comer las vísceras. En muchos lugares de mi Patagonia, nosotros cuando carneamos es una fiesta para todos, pero es una fiesta porque después, al finalizar la carneada, comemos las achuras, comemos la famosa parrillada, comemos el hígado, comemos el pulmón, comemos los chinchulines. Entonces, no se lo damos al perro. Esa es una posibilidad. Hoy la ciencia nos ha puesto a disposición otras posibilidades. Si yo ujú, dejo un hígado en pulmón 48 horas en el freezer, es suficiente para matar los quistes. Si yo le enseño al productor cortar en pedacitos todo el hígado, todo el pulmón y colgarlo al sol 48 horas, también estoy matando el quiste. Hoy tenemos muchas posibilidades para mejorar la faena y mejorar el destino de las vísceras. Y lo que hemos aprendido, Ornella, a los golpes, es que yo hace 40 años me habían indicado que le tenía que decir al productor, al dueño del campo, no dé las vísceras a los perros, herví, cociná todo. Hoy nos centramos solo en el hígado y en el pulmón. Es imposible de hervir, de cocinar todo lo que llamamos las vísceras verdes, el estómago, el rumen, intestino delgado, intestino grueso, recto. Solo nos debemos concentrar en el hígado y en el pulmón, donde están el 99% de los quistes. Debemos manejar con criterio epidemiológico, no con criterio absoluto. ujú. Muy bien, doctor. Excelente toda esta información que nos brindó. De verdad, como les digo, nuevamente ha sido muy enriquecedora. Bueno, nos queda corto el tiempo, sí vamos a tener que ir finalizando esta ponencia, pero bueno, sabemos que este tema nos apasiona, invitamos a todos los que estén interesados en seguir abordando estos temas, ¿no? A escribirnos, a contactarnos para poder recibir también el apoyo, ¿no? Como ya nos brindó el doctor Oscar, ¿no? En futuras oportunidades. Bueno, doctor, entonces Ornella, muchísimas solo gracias. un comentario para la doctora María Soledad Echegaray de Uruguay. Sí, adelante. Nosotros a Uruguay lo tenemos como ejemplo de los países que en América del Sur han controlado, la tienen muy cortita a hidatidosis. Pero a veces por ahí nos aparecen comentarios, nos aparecen este, eh, cifras que nos indican que todavía hidatidosis sigue siendo un problema en Uruguay. Ah, muy bien, sí, justo estoy viendo los mensajes de la doctora María Soledad, muchísimas gracias también, sí, nos comenta que también es una problemática para Uruguay, bueno, y gracias por sus comentarios, gracias por haber estado acompañándonos virtualmente. Y reitero entonces el agradecimiento y nuestro cordial saludo desde la universidad. Doctor, muchísimas gracias por esta excelente presentación.
Reciba un abrazo a la distancia, igualmente para todos. No olviden, por favor, de registrarse en el enlace que se va a compartir en el chat. Por favor, ahí coloquen sus datos, registren su asistencia. Bien, entonces les invito a que participen en la siguiente sesión. Continuamos a las 2 de la tarde con la última ponencia desde Brasil. Vamos a tener un tema también interesante, así que por favor los esperamos. Y muchas gracias a la doctora Terashima, que también nos acompañan, el doctor Román y a todos los que están conectados y que le están brindando las felicitaciones también, doctor Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos cerrando, vamos a dejar de grabar la sesión y hasta la próxima oportunidad, doctor, vamos a ir contando con su apoyo. Gracias y bueno, que tengan muy Hasta la buena próxima, hasta cualquier momento. próxima. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias, cuídense, hasta luego.